Buenas, 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 buenas. buenas, Buenas, buenas. buenas. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? A las corridas, pero se llegó el programa, que es lo importante. Que es lo Más vale importante. tarde que nunca. Así Sí, que sí, sí, Exactamente. sí. Ya ¿Todo fallamos bien la ustedes, semana chicos? pasada. todo bien, Fallamos, gracias. fallamos. Hubo mala coordinación, un par de cositas que pasaron, pero bueno, acá estamos con muy lindo programa, me parece, ¿eh? Un tema muy, muy Sí, interesante. Sí, sí, que lo hemos estado tocando en programas anteriores, ¿no? Que habíamos hablado y como que empezamos a querer tocarlo, pero nunca profundizamos y creo Se, que se hizo nuestro... rodar, Exacto, y nuestro invitado de hoy no, vamos a ir al hueso, como decimos. bueno, bueno. Bueno, ¿quieren que le demos la entrada, que la vamos a pasar y ahí vamos contando un poquito de qué se trata y de qué vamos a hablar? sí, Dale, de dale. una. Bueno, él es José Luis, es médico y además es profesor de sexología. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias ¿Qué por la tal, José Luis? invitación y gracias por la confianza, porque sin conocerme me han invitado a hablar sobre esto, no saben con qué se pueden esperar, encontrar. Es Bueno, verdad, pero eso es un poco lo lindo del debate, no exacto. Claro. saber. Cualquier cosa cortamos la transmisión. Ajá. Claro, el- No, 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 no. No es lo- cierto. lo- lo- yo Me da llevo mucha muchos años dando clases, como decía Nicolás, y ya pasé una época en la que tuve como alumnos a los hijos de mis compañeros de la universidad. Ajá. Y Ajá. ya estoy en una época en la que estoy teniendo, yo empecé en 1989 a dar clases, ya estoy en una época en la que tengo como alumnos a los hijos de ex alumnos, que confío en Claro. que se va a terminar, porque ya no puede ser. Y ahora estoy mirando la cara prácticamente, Nicolás, de un compañero mío del colegio. Su padre Ajá. fue compañero mío de colegio Ajá. Qué y lindo. es volver 40 años hacia atrás y verlo a mi compañero que está Mira, igual y yo estoy hecho un viejo, es eh, impresionante. Como... Ah, sí, ¿se parece al padre de chiquito? Sí, 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 muy Mirá. parecido. me faltan los ojazos, pero bueno, Y eso bueno, no lo no olvidé. se puede tener todo, no es Bueno, justo pero tampoco. ligaste la altura. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, José Luis, bueno, desde ya, muchas gracias por haber aceptado y por, sé que te hicimos ahí unos Gracias. cambios y te agradezco tu amolde y que te hayas podido amoldar a estar en el programa, así que desde ya gracias. Y bueno, como hablábamos un poquito antes, nosotros no, somos, por así decirte, curiosos. A nosotros siempre nos gusta hablar de temas y tratamos de ayudar un poco y ayudarnos a nosotros a entender distintas cosas. Hoy teníamos muchas ganas de hablar del tema de la educación sexual, porque es un mes que venimos hablando de la educación en sí, y creemos, los tres, los cuatro, también mi hermano en control, que es muy importante que haya una buena educación, sobre todo en los niños, para prevenir ciertas cosas. Hemos tenido programas que hemos hablado de abusos sexuales y de cómo esa falta de comunicación con el niño los hace más vulnerables frente a un acosador. Entonces, contanos un poquito vos qué es, o sea, en tu materia, qué es lo que das y si tiene también algo que ver y si crees que los colegios necesitan más educación a la hora, educación sexual a la hora de hacerle el tema eh, de, de las materias curriculares. Sí, coincido en todo lo que dijiste y la experiencia es interesante porque en Argentina, yo estoy en la provincia de Mendoza. Ujú, La provincia de Mendoza tuvo una ley de educación sexual en las escuelas casi unos 8 años antes que la nación. ¿M? ujú. La ley Ajá. de ESI, Educación Sexual Integral, es del año 2016. Bien. En el
2006, 2007 ya la provincia tenía. Y alguna vez, pensando sobre esto, y parafraseando a Joaquín Sabina, Ujú, dije, ¿quién me ha robado la educación sexual? Porque desde ese entonces tenemos, y cuando aparecen las noticias, esto en una oportunidad lo hice en una conferencia jugando, tenían una muy buena señal de Wi-Fi, entonces aproveché la computadora y mandé a la pantalla lo que yo veía en mi pantalla. Entonces, ujú. como me puse de costado frente a la audiencia y empecé a decir, a ver qué pasó con la educación sexual, revisando el archivo de uno de los diarios más prestigiosos de acá, de Mendoza. Comienza la educación sexual en Mendoza, tal fecha. Dentro de 6 meses se iniciará. A los 6 meses se iniciaría la capacitación de 600 docentes que van a los 6 meses. Ya sobre fin de año no se va a hacer la capacitación, se dejará para el año que viene, el año siguiente. Iniciarían 600 docentes, así durante 10 años. Lo Wow. fui siguiendo en los diarios e Ah, iba como hablando hacia mi interior. Fue una puesta en escena, con usted lo puedo reconocer, pero iba hablando así, pensando, diciendo, bueno, ya empieza, ya empieza. No, no empezó. Y no sé. ahora, pero, ¿y qué noté? Que en todos estos años, yo después ¿quién me ha robado la educación sexual? Se lo preguntaba a la Dirección General de Escuelas. En la provincia no es un ministerio de educación, que eso es un detalle interesante. Es una Ajá. dirección general que depende del el gobernador, del Poder Ejecutivo. No tiene Ajá. rango ministerial. Y en esta revisión habían pasado distintas orientaciones políticas, distintos partidos en el gobierno. O sea que no era atribuible ni a una persona que estuviera particularmente en la dirección, ni a un partido político que estuviera en el gobierno, el hecho de que todos los años se fuera postergando. Yo ya decía, estos 400, 600, porque iba variando, docentes que están capacitándose tienen que tener un máster algunos. Y Claro. ya sobre el Claro, final de las reflexiones doctorados. decía, oh, claro, y al final decía, oh, se deben haber jubilado, porque pasó tanto tiempo. Y en el primer cuatrimestre, yo doy clases en la Facultad de Psicología y en las facultades de Ciencias Médicas, en 2 facultades. En el primer cuatrimestre tenía un grupo de 60 estudiantes, que es interesante esto en la carrera de psicología, donde es una materia electiva. El año pasado me pasó en Ciencias Médicas, que en la Universidad Nacional de Cuyo es una electiva que eligen cursar el 90 de 120 estudiantes. O sea, Bueno, la un eligen, montón. yo digo, soy una electiva con mucho éxito, la vendo muy bien, parece. Ajá. ¿Por qué la eligen? Lo cual es muy divertido, porque ya en la primer clase les digo, bueno, ustedes eligieron estar acá, entonces me van Claro. a tener que aguantar. Soy Claro. invitado Claro, en la cátedra de psiquiatría. Digo, aquellos que me vean o me hayan visto en la cátedra de psiquiatría van a ver que me porto mejor. Porque ahí están obligados, soy parte del paquete, están claro. obligados a aguantarme. Acá ustedes eligieron, entonces empiezo con la utilización de términos muy, muy vulgares, a propósito, y eso no porque sea boca sucia, sino porque se llama desensibilización de términos. Claro. Mm, La gente, los pacientes o los chicos, los estudiantes, nos hablan en los términos que conocen. Y eso es importantísimo, conocerlos y no asustarse. Claro. Porque si el chico o el joven o el paciente adulto que atiendo me menciona un término vulgar y yo hago así, la persona dice, uy, metí la pata Claro. y mm, no me habla más. Ujú. Claro. Entonces tengo que estar con la cara absolutamente dispuesto a escuchar lo que me estén contando. ¿Qué era lo interesante de este grupo el primer cuatrimestre? Sobre 60 alumnos, de alrededor de 22, 23 años. Teóricamente, de acuerdo a la ley nacional, ellos ya tuvieron su colegio secundario con educación sexual integral, con la ley nacional. Le dije, de los presentes en el aula, levanten la mano cuántos tuvieron educación sexual en el colegio secundario. 10 Wow. sobre 60.
Sí. con Sí, una sí. ley vigente desde el año 2016. Y a estos les dije, bueno, ¿y qué tipo de educación sexual tuvieron? Una forma de educación sexual que se denomina biologista. O sea, se Ajá. explica en definitiva la biología de la reproducción. Que el óvulo, que el espermatozoide, que el óvulo y el espermatozoide. Entonces, y que es así, porque por lo general le pasó a uno cuando era chico y uno dice, ya no puede ser esto que ocurra de esta forma. Viene una persona extraña a la institución, viene un doctor a hablar con ustedes o viene una doctora. He sido yo el doctor que ha ido a hablar con los chicos. Ujú. Viene el doctor a hablar con ustedes y va a hablar de algo muy importante. Por eso la maestra, el maestro decían, los dejo solos para que tengan confianza y le puedan preguntar. Dicho en argentino, con el paso de los años yo aprendí que los maestros nos dejaban solos porque se iban a fumar un pucho, tomar un café y estar una hora sin las bestias estas de Claro. los alumnos. Entonces, se iban los dejo solos Este es para un momento de bancárselo. descanso. Hacete cargo, te decía. Claro, y el fulano, yo no lo hacía así porque lo había aprendido de otra forma, pero el médico que te decía o que les dicen ahora, porque estos pibes salieron del secundario hace 3, 4 años, ¿qué Ujú. les dicen? Y empiezan, esto es el testículo es la gonada del varón que produce testosterona y espermatozoides. El testículo mide tanto por tanto por tanto, produce espermatozoides que miden tanto por tanto, y que transcurren por una serie de canales, el conducto deferente, y entra y llega a las vesículas seminales que desembocan en la próstata, ¡tuc! Se corta. Aquí está el ovario. El ovario es la gonada femenina que produce estrógenos y produce la liberación de los óvulos. El ovario mide tanto por tanto, y produce óvulos que miden tanto por tanto, que son liberados mensualmente y son captados por las trompas, y ahí jajaja todos, porque dice, trompas de falopio, y que además Claro. parece, viste, con la cabeza de una vaca, el útero con los cuernos de las trompas, captados por las trompas, y de las trompas van hacia el útero, y ahí, ¡tuc! Óvulo y espermatozoide se encuentran y ahí se desarrolla el huevo o cigoto, y uno dice, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Ahora, si los varones terminaban en la próstata y las mujeres terminaban en el cuello del útero, ¿cómo se encontraban óvulo y espermatozoide? Ujú. Esa es la explicación biologista, la biología de la Claro. reproducción. Y eso no es educación sexual. Claro. Eso Ujú. no sirve. Hay una patologista también, el tipo que te cae y te empieza a pasar una serie de imágenes de enfermedades terribles que te están los genitales ahí te chorreando cosas, medio podridos y Mm. todo el asunto, y te hacen pie en la patología. ¿Con qué objetivo? Con que no seas cochino, no vayas a hacer estas cosas, mirá lo que te va a pasar. Claro. Y esto Claro. decís, bueno, pasa acá, está ocurriendo entonces, en particular, cuando hice ¿Quién me robó la educación sexual? Dejé de personalizarlo en el gobierno y lo hice como personalizado en la Dirección General de Escuela. Y decirle, Dirección General de Escuela, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué, en cierto sentido, me das más trabajo? Porque ¿a quiénes voy a atender yo? Aquellos que no han tenido educación sexual. Hay un montón de problemas que se prevén, como vos decías, con el abuso sexual infantil, y muchísimos que se solucionan con educación. Claro. Entonces, No, yo a veces y digo que dar estas clases me patea en contra. Sí, perdón. no, Decías. que también es re importante que un chico a los 15, 16 años tenga esta educación porque está entrando en un proceso de sexualidad activa o no, y no llegar a los 23 años en la universidad a una Claro. casa tuya sin nada, con 5 años tal vez Y teniendo sexo sin tener conocimiento. Claro. fíjate qué cosa interesante. Se propone que la educación sexual tiene que llegar por lo menos 2 años antes que el inicio de la vida sexual. Claro. Si Claro. en Argentina tenemos una edad promedio de inicio de las relaciones sexuales para los varones de entre 13 y medio y 15 años, y en esto entre 13 y medio y 15 años está casi el 70%, y para las mujeres Wow. entre 14 y 16. Entonces, tomemos 14 para los dos para hacer un número solo. Entonces, Ujú. si yo tengo una edad de inicio de relaciones sexuales de los 14 años, a los 12 ya tienen que tener educación sexual.
Y en Ujú. Claro. realidad, como debiera ser, tienen que tener educación sexual. Vamos a ponerlo en este contexto. Desde el ingreso al sistema escolar. Sí, En realidad, como toda educación, la tiene que traer desde casa. claro. Pero desde casa no saben qué decir porque no les dijeron. O hay Lo que pudor. hace la educación, vos Eso, viste que José existe Luis, acá en Italia. eso vos crees que es por un tema cultural, de que nos da vergüenza, de que los padres le han enseñado a que no hay que hablar de eso porque es mal educado o lo que fuese? ¿Por qué se da? Siendo algo Y tan hay una natural cosa, que lo hacemos hay una todos cosa, aparte. claro, pero es una fuerza muy importante. No hay cultura en la historia, en el transcurso de la historia, que de alguna manera no haya intentado, desde lo más primitivo, Ujú. no hay cultura que no haya intentado de alguna manera regular la sexualidad, propiciando o prohibiendo. Ok. Tenemos desde en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, ¿se acuerdan? Siempre hay quilombo en esa zona. Quilombo en argentino quiere decir lío, problema. Ujú. Siempre hay lío en esa zona. Lo hubo desde el principio de la historia de la humanidad, que quizás para algunos ahí estaba el paraíso, pero eso ya es otra historia. Una historia no histórica, historia que no tiene Claro, evidencia histórica. Entonces, claro. en esa zona, en Asiria, ya existían los templos dedicados a Ishtar. Ishtar era una diosa, la diosa de la fertilidad, que propiciaba entonces la fertilidad. En una época en que tener muchos hijos era muy importante, porque no había jubilación, así que tener muchos hijos aseguraba tu vejez. Y Ujú. además tus hijos seguían tu oficio, entonces te aseguraban una fuerza de trabajo. Entonces vos Claro. tenías muchos hijos y además muchos se morían, muy chiquitos. Entonces había que tener muchos. Entonces, Mira, una diosa, como en muchas culturas, una diosa que propicia la fertilidad y hay que ir a rendirle culto. Los templos claro. dedicados a Ishtar, ¿cómo se le rendía culto? Todas las mujeres, en un determinado momento de su vida, debían ofrecer su virginidad a la diosa. ¿De qué forma? Te avisaban un día y tenés que ir al templo con un velo que te cubría y sentarte en las escalinatas con el velo cubriéndote la cara y una mano puesta así. Con el primer hombre que ponga 2 monedas en tu mano, vas a ir dentro del templo y vas a tener relaciones sexuales. Wow. Uf, qué El fuerte. hombre, como condición, debía ser un desconocido, porque si era un Ujú. conocido, vos te ponías de acuerdo con tu novio, ¿viste? Y le decía, venite hasta ahora que vamos a tener un lugar bárbaro, porque estaba condicionado para eso. No, les cortaban la cabeza a los dos. Entonces, Uf, tenía relaciones sexuales, una moneda quedaba para el sostenimiento del templo, y la otra moneda, bendita por la diosa, volvía con ella al hogar, donde era recibida con una fiesta. O sea, papá te recibía porque, y eso es lo que se denomina la prostitución ritual. Claro. Ajá, mira, Papá te no recibía sabía. con una fiesta porque habías estado en el templo ahí dedicándote a eso. Había pueblos en la Mesopotamia que tenían esta cultura. Es interesantísimo. Wow. Charlábamos al comienzo de la mitología Ah, griega. ujú. Dioses era como un parecidos a honor igual nosotros. eso. Hoy lo Claro, era vemos un muy honor, era mal. una fiesta. Era una Claro, pero en fiesta. ese... Hoy decimos, no, ¿qué pasó? Pero fíjate que hoy tenemos un hoy muy interesante. Este, eh, con mis alumnas, ayer empecé un grupo nuevo y le decía a mis alumnas, le digo, vamos a hablar sobre sexualidad y fundamentalmente, y quizás no tanto de sexo, porque sexo es biología. El sexo está hecho para que funcione. Está hecho de tal forma que va a andar bien. La biología sabe, la naturaleza es sabia. La Ujú. sexualidad es donde hay dificultades. La sexualidad es lo que se construye sobre esa biología. Entonces, ¿de qué va a depender? Del lugar donde nací, de la época donde nací, los mensajes que recibí, los que no recibí, la educación que tuve, la educación que tuvieron o no mis padres. Con estas jóvenes estudiantes hablaba ayer y les decía, hace 5 años en un lugar del planeta había en una universidad jóvenes como ustedes que querían seguir una carrera universitaria.
que se vestían como ustedes, que leían probablemente los mismos libros que ustedes, pero estas chicas ya llevan 3 años en los que no pueden ir a la universidad y ya no pueden ir siquiera a la escuela, porque el gobierno teocrático de Afganistán decidió que las mujeres no pueden participar de la vida pública. Les puso un velo, les prohibió salir si no son acompañadas por un hombre, no pueden utilizar el transporte público si no son acompañadas por un hombre, no pueden manejar un auto, ¿no? Totalmente. ¿Y para qué necesitan estudiar? Si con que sepan leer, escribir y conozcan el Corán es más que suficiente. Esto pasa Una hoy locura. en un lugar del planeta con chicas que hace 5 años se vestían igual que cualquiera de las que estaban presentes en el aula y pensaban y estudiaban y hacían lo que querían. ¿Leyeron ustedes o escucharon la ley no gay, se le llama así, ley de protección parental del Estado? Lo escuché en un noticiero yanqui. Entonces habla del estado de Florida. Nosotros decimos Florida nomás. El Sí, gobernador, interesante, viste que es de Santis, ya viene con el apellido medio complicado el hombre. El gobernador de Santis amplió la ley de los derechos parentales sobre la educación de los hijos, que es así la ley, que prohíbe hablar de sexualidad, de identidad y de género. En la primera parte era en la escuela primaria, ya lo extendió a la escuela secundaria, o sea que desde los 5 a los 18 años los chicos no van a tener en el estado de Florida educación sexual. El docente que hable sobre esto puede ser sancionado. Cualquier padre, de manera individual, que considere que hay un libro que es inadecuado en la biblioteca puede pedir que se lo dé de baja. Y una docente que tuvo el atrevimiento en la clase de arte de mostrar a los estudiantes de 13 años una fotografía del David de Miguel Ángel, la escultura que está en Florencia. Esa docente fue echada de su trabajo por considerar eso como una exposición indecente. mira, Esto es así ahora, están. ¿eh? Esto es ahora, en pleno siglo XIX, no, XXI, en pleno Sí, siglo sí. XXI. Pasa ahora. Claro, Entonces, una locura. ahí es donde tenemos problemas. Y ¿por qué no tenemos la educación sexual, que era de donde arrancamos? Porque fíjense ustedes en qué los situé en 2 situaciones muy distantes: Afganistán y el estado de Florida, Estados Unidos, con un gobernador que probablemente se presente a candidato a presidente en las próximas elecciones. Entonces, lo puse en 2 lugares totalmente distintos, como la percepción propia de la cultura o la ideología de algunas personas influye en la sexualidad. ¿Qué va a pasar, como decías, Nicolás, al principio, con esos niños? Porque yo dije, tenemos que empezar 2 años antes, por lo menos a los 12. Y después dije, no, tenemos que empezar desde el ingreso al sistema escolar. ¿Qué tiene el sistema escolar como importantísimo para la educación sexual? Lo que se llama la normalización del conocimiento. En la Argentina existen, de la época en que a alguien se le ocurrió la ley Sáenz, perdón, fue Sáenz Peña, pero la ley Sarmiento se denomina habitualmente, la creación de las escuelas normales. ¿Vos te acordás, Nicolás, que acá en Mendoza hay 2? Está la escuela normal, que está ahí donde está la Plaza Independencia, y está la escuela normal que está, creo que, ahora me fui para el este, pero no, estoy entre Santa Rosa y Junín, no voy a mentir, entonces, para el este. ¿Por Por qué se ahí. llaman escuelas normales? De ellas se egresaban como docentes las maestras normales. Mi esposa ya es maestra jubilada, yo hago el chiste con los docentes, digo, mi esposa era una maestra normal. ¿Ustedes son entonces anormales? No, el concepto no es ese, no es de normal a normal. Normal en el sentido de normalizador. Sarmiento pensaba en el aprendizaje y el conocimiento como igualador. Normalizar, en la química, por ejemplo, normalizar una sustancia significa ponerla igual. ¿Eh? Sí, Entonces, es un pH normalizado, se habla de una sustancia normalizada. El conocimiento normalizado, el acceso al conocimiento es igual para todos. ¿La escuela qué da entonces en la educación sexual? La pedagogía, la metodología,
normaliza el conocimiento, lo que los chicos tendrían que traer de casa, los pone a todos en igualdad de oportunidades y los Ujú. socializa, Ujú. hace que todos lo hablen. Esa es Mira, una concepción que puede ser terrible, porque para algunas personas que no se hable de esto, como te decía, no hay cultura que no haya regulado, estimulando, como en el caso que conté de los asirios, o prohibiendo. Nos claro. metemos Che, con, che, ya que José estamos en la Luis, misma zona. Sí, por favor. te hago una pregunta. Más allá de los dos ejemplos que claramente que diste y que claramente va a contradecir un poco mi pregunta, pero ¿vos crees que a lo largo del tiempo la educación sexual ha evolucionado con la tecnología que ha ido surgiendo? No, no, ¿No? porque la coartada de muchas personas para no hacer nada. Decía uno de nuestros autores, Jorge Luis Borges, que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Ujú. Y era un maestro de la ironía. Y en esa ironía yo veo otra ironía más, que justamente como la juventud se cura con los años, el problema de los jóvenes, viste que muchas veces se titula así, el problema de los jóvenes, la problemática de la juventud. Y yo Ajá, siempre digo, bueno, pero ¿para quién es un problema? Porque por lo general, bajo ese título, no se habla con los jóvenes. El problema es para los Claro, adultos. Los adultos tienen problemas con los jóvenes. Entonces, como se cura con los años, dejémoslo que transcurra, no hagamos nada. Entonces, claro, hoy la excusa es decir, pero si con lo que tienen acceso a la tecnología, Mm. eh, claro. una cosa que yo discutía en mi país fue cuando empezaron a repartirse, y muy interesante, computadoras desde el gobierno a los chicos, que era Sí, lo que sí, yo sí, cuestionaba. Obviamente me metí en un tema como este desde chiquito, entonces soy un tipo cuestionador y soy un tipo que pregunta siempre y que así he ligado cada torta. Pero creo que yo sí cuestionaba. Primero que se las entregaban en quinto año, que en el sistema de educación es el último año del colegio. claro, Dice, no, flaco, le tenés que dar la computadora en primer año, claro, para que porque las pueda va a usar y tener aprender. 5 para para aprender a vos sí vaya usarla. aprendiendo, claro, Claro. progresivamente. Claro. Segundo, algunas venían con sistema abierto, pero la mayoría venían por defecto, si no, con sistema privativo. Puedo decir Windows. Venía con un sistema Sí, cerrado. sí, sí, O si no, venían por defecto. Traían un sistema abierto, pero por el que te arrancaba la máquina era por Windows. Ajá, Entonces, ajá, sí, ¿por qué? Si con un sistema abierto ya el pibe le puede empezar a meter la uña. claro. Y va a explotar esa computadora para algo. ¿Qué pasó en el transcurso del tiempo que vimos? Las computadoras esas quedaron para las redes sociales, para escuchar música y para ver videos. claro. ¿Qué aprendieron a hacer? Nada, porque más de uno me decía, no, pero lo que saben los pibes de computación, esa es una frase que escuchás mucho. Los pibes de hoy, lo que saben de computación, mi apuesta siempre sigue siendo la misma. Le digo, agarra 5 pibes, les doy 15 días encerrados con la computadora. Que me diseñen, ahora con la IA va a ser quizás más fácil, porque te lo dice solo. Pero que esos pibes, encerrados 15 días con la computadora, me diseñen el primer jueguito que yo tuve, que fue un ping pong, que eran 2 barritas que se desplazaban así, un cuadrito hacía tic, Ah, tac, tic, Sí, Ujú. tac, que era de tic, Atari, ¿o no? tac. Claro, es más viejo creo que era. Que me programen eso, a ver si saben tanto de computación. Nadie me ha Claro. agarrado el desafío hasta ahora. No, Entonces, yo no lo podría hacer. ahí que tenemos con la cefada. ¿Saben de computación? No. ¿Saben Mm. utilizar una computadora? Sí. ¿Para qué? ¿Y cómo la utilizan? Y cuando te planteas eso, te das cuenta que hay un volumen de información muy grande sobre el sexo. Muchísimo. Vos pones sexo, y se te van a abrir sí, ventanas por todos lados. Pero como no hay educación, no hay posibilidad de discriminación. En el Claro. caso que nos pasa a cualquier médico, en el caso mío, en mi trabajo atendiendo pacientes, ya hace varios años que las personas vienen, yo le digo así, habiendo consultado a San Google. sí, claro, O sea, a veces todos. parece que te vienen a tomar examen, ¿viste? Ujú. Te dice, ¿y usted, doctor, qué opina o qué dice de tal o cual cosa? Entonces, yo sé que lo saco de ahí,
Porque además, Claro, por Sí, mi trabajo como docente, es una herramienta que yo utilizo mucho. sí, Y claro. hay muchísimos a los que inclusive colegas, a veces es con estudiantes me pasa, ya algunos lo saben, pero digo, bueno, ¿qué buscador estás usando? Porque estás usando el que se abre cuando abrís la ventanita, o estás usando el académico, Claro, que al principio se llamaba Scholar, o si no lo buscas entre todas las opciones que tenés, más abajo del Drive, de YouTube, de de Forms y todo eso, te va a aparecer un buscador académico. El buscador académico te remite solamente a trabajos publicados en revistas científicas. ujú. San mira, Google de entrada, Está buenísimo. creo que acabamos de aprender nosotros tres que hay un buscador académico. hay un buscador académico. Si no, si no lo encontrás ahí, pone en el www, Scholar, así como lo acabo de pronunciar, no vamos a ponerlo raro, Scholar, Claro. scholar.google.com. Mira, Scholargoogle.com. Y ahí te lleva al buscador académico, que solamente te va a presentar eso. Si vos vas al buscador común, probablemente, si tenés suerte, solo los 5 primeros enlaces van a estar patrocinados. Ajá. Porque Ya, si no tenés suerte, recién en la página 3 te vas a encontrar con enlaces no patrocinados. claro. Entonces, si yo no sé, hay un aforismo atribuido a Hipócrates, una frase atribuida al padre de la medicina, que dice, para la clínica médica, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. ya, Ujú. está De muy bien. acuerdo. Entonces, yo tengo que saber qué estoy buscando y dónde lo estoy buscando, porque cuando lo encuentre lo voy a poder entender. Esa es la herramienta que yo le tengo que dar a los chicos desde muy chiquitos. También Diciéndoles cómo es la es biología de la reproducción en el jardín de infantes. No, diciéndole que su cuerpo es de él, que es eso, lindo, que es Exacto. exacto. bueno, que no Y tiene partes sucias, que quizás que su solamente lo cuerpo, puede tocar él. O sea, porque claro, también ahí, eso como es lo su que cuerpo hablábamos. es lindo Exacto. y es bueno, no tiene por qué avergonzarse Ujú. y lo puede tocar él. Y que si alguien lo quiere tocar o lo toca, porque lamentablemente, y esta es una realidad brutal, al abuso sexual siempre llegamos tarde. Ujú. Al abuso sexual llegamos cuando ocurrió. Pocos chicos se salvan. Si hubiera más educación, quizás, pero en muchas situaciones va a ocurrir, Ujú. aun cuando el chico sepa, porque se da una situación, hay unos autores italianos, Perrone, que habla de la situación de hechizo. Mm, Nosotros por ahí conocemos por los medios los casos que terminan en crímenes, donde al chico, a la nena, se las mata. Pero es lo más frecuente que los casos de abuso no haya amenazas físicas, ni coerción, ni nada por el estilo. Hay un proceso, y además como la mayor parte son intrafamiliares, claro, hay un proceso de seducción que coloca psicológico. al chico, a la víctima, en una situación de trampa, porque Claro. lo confunde más, porque esta persona que me cuida y me quiere, me hace esto. Ujú. Claro, Esto está mal, pero esta persona me cuida, me quiere y yo la quiero. Ujú. Entonces, me genera una confusión que me deja sin armas. Entonces, sí, ¿qué sí, hago? sí, sí, ¿Cómo una locura. actúo? Entonces, le tengo que avisar, tiene que saber qué puede ocurrir y que si ocurre, me tiene que decir y que yo le Claro, voy a creer. Y que le voy tal a cual. creer, yo recuerdo una paciente, yo veo, no atiendo niños, no me lo banco, yo siempre insisto en que uno tiene que reconocer sus limitaciones. Entonces, yo no me lo banco, me hace mal a mí y no soy Ujú. efectivo. Para decirlo bestia, a mí me están pagando y me están pagando para que sea efectivo. Ujú. Claro, Entonces, con niños me paralizo. Sí, puedo manejar como médico, lo que me acuerdo en general, una emergencia, qué sé yo, en un cumpleaños, en un camping, alguna cosa de física, de una urgencia, lo sé manejar porque es algo básico. Pero en mi práctica profesional no atiendo niños, porque pasar por pediatría me destrozó, no me mató totalmente, pero ver niños enfermos no es lo mismo que Sí, ver adultos enfermos. Ver adultos enfermos, bueno, pero un niño enfermo y sufriendo, por suerte hay gente que lo maneja muy bien y están los pediatras para eso y que se dedican a eso. Entonces, yo no atiendo niños.
No atiendo entonces víctimas de abuso sexual en la niñez. Yo atiendo las secuelas 20 años después. Claro. Y 20 años después escucho a una chica de 26 años que por primera vez le cuenta a alguien que entre los 9 y los 11 fue víctima de abuso sexual por parte de un tan amigo del padre que era un tío. Wow. Y que Sí, sí, una cuando locura. el tipo es muy característico de ciertas patologías, cuando ella entra en la pubertad, pubertad viene del latín pubenses, llenarse de pelos, ese es el término. ¿Y cuál es lo primero que nos pasa en la pubertad? Se produce la aparición del vello pubiano y el vello axilar. Eso quiere decir pubertad, quiere decir llenarse de pelo. Y es el primer signo. El tipo tenía una patología tan específica que cuando ella inicia la pubertad, deja de ser un objeto atractivo para él. Pierde su capacidad de atracción y enfoca entonces el señor por así llamarlo, enfoca su atención en la hermanita de ella. No. Y lo que ella no pudo hacer por ella, sí lo pudo hacer por su hermana, por su hermana, perdón. Sí. Ahí habló, dijo, Wow. no, yo aguanté, pero con mi hermanita no. Oh, sí. Entonces habló. La madre reaccionó bien, lo sacó los palos al tipo. El padre, no, no puede ser. No, 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 puede ser, no puede ser, no puede ser. Mi amigo, mi hermano, todo eso, no, no, no puede ser. Negó, negó, negó hasta que las evidencias fueron rotundas. Y ahí la pregunta que le hizo a su hija y que ella todavía no se respondía 20 años más tarde. Oh, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué hiciste vos para Oh, provocarlo? No. no, Algo no. habrás hecho para provocarlo. Me lo decía ella en el consultorio llorando. Decía, yo Oh, todos estos años lo he pensado y no me acuerdo. Entonces le digo, a ver, pensemos un poquito. Explícame cómo puede una niña de 9 años, por más hipersexualizada que se encuentre, provocar a un señor de 40 años hasta un punto en el que pierda absolutamente el control. Porque por más No, no hay manera. erotizada que esté esa no hay niña, un forma. señor No hay- adulto va a decir: "¿Qué le pasa a esta piba? Llévenla al médico, Claro. algo le está pasando", no va a caer en su seducción. Hay una novela que es un clásico y que fue el autor premio Nobel de Literatura. Hay 2 películas, hechas sobre esa novela, que es Lolita, Vladimir Nabokov. No, ¿Ah? No la he Hay visto. 2 películas muy, ajá. muy interesantes. Lolita es una niña, ninfula le llama Nabokov. Describe, dice, esas niñas que al entrar en la pubertad entre los 11 y los 13 años, tienen una especie, previo a su desarrollo, de capacidad femenina de seducción. Entonces Lolita es una niña en esa edad con esas características y este tipo, Humberto, el personaje de la novela, cae seducido de tal forma que se casa con la madre para estar cerca de Lolita y siguen todo un juego de sexo y seducción. Es muy interesante porque la primera película con James Mason como protagonista en blanco y negro, el tipo lo hacía bastante bien al personaje porque vos decías, no, este tipo tiene que estar muy podrido. Entonces se veía el perverso. En la versión más moderna, quien hace el personaje es Jeremy Irons, excelente actor, pero en esta versión es como que él cae seducido y él se debate frente a esto. Vos lees Lolita y es el diario de un pedófilo. Claro. Claro. Y el tipo es un crápula. Y esto es algo que se explota porque ¿de dónde viene la hipersexualización de las niñas? Y después sirve para vender, qué sé yo, eh, sostenes. En Argentina se le dice corpiños, en España habitualmente se habla del sostén. Es uno de los términos. Este, venderle sostenes a niñas que no tienen tetas, que tienen 10 años, que todavía no tienen siquiera el botón mamario desarrollado. Pero como ya se disfrazan de mujercitas, ¿viste? Hay que comprarle ropa interior de mujeres. Cosa Claro. inútil por un lado y por el otro lado incómoda, me imagino yo, a esa José edad, Luis, pero ya me da como ¿y una categoría. crees que la, Dale. crees que la pornografía es en parte, por decirlo así, ayuda o le echa más leña al fuego a todo esto? Porque
tanto los niños como las niñas. Ahora vamos a leer unos artículos que sacamos. eh, la educación del niño o de la niña que empieza desde muy temprana edad a ver pornografía, cree que eso es lo que realmente pasa en el mundo real, cuando en realidad es ficción, son películas, ¿Eso vos crees que también atrofia, más allá de todo lo que nos hace a nivel de dopamina y todo eso, puede jugar con todo esto que estás diciendo? Yo insisto siempre con una cuestión. Por eso por ahí después van a ver que voy hablando y voy citando distintos autores. Ujú. Em, y voy a hacer esta aclaración que es válida para lo que voy a decir sobre la pornografía. Dale. Hay un concepto que es el concepto de la sexología y el concepto de la sexosofía. Ujú. La sexología es una disciplina dentro del conocimiento científico que estudia la sexualidad en los seres humanos. ¿Cuál es su base de datos? Su base de datos son las estadísticas, las encuestas, las revisiones de historia clínica, las entrevistas de consultorio, las comparaciones entre distintas culturas, entonces la antropología, la historia, la etología, las comparaciones con distintas especies, por lo general. Dentro de los mamíferos, y comparado con muchos mamíferos, somos bastante anormales en muchas cosas que hacemos, pero entra más en el terreno del chiste, ¿eh? Y por el otro lado está la sexosofía, que es la filosofía que cada grupo, cada persona, cada época tiene sobre el sexo. Ujú. Yo siempre insisto en Ajá. que tengo que, por una cuestión ética profesional, yo tengo que hablar desde un punto de vista sexológico. O sea, yo tengo que hablar de lo que está en los libros. Ujú. ¿Me entiendes? No sé si se alcanzan a ver, pero están ahí atrás mío. Lo que está en los libros. De los Con esto, cuando se lo explico a los estudiantes, les digo, estos dos conceptos tan simples les pueden salvar la vida. Miran así como diciendo, ¿por qué tanto? Porque el día que los llamen, inevitablemente de la escuela van a decir, tu mamá es doctora, tu papá es psicólogo, ¿por qué no vienen a una charlita? ¿Viste? Y te embocan y tenés que ir. Y muchas escuelas, todavía, y en nuestra provincia, en Mendoza en particular, te vas a encontrar que en esa mesa donde vas a ir a hablar está sentado un sacerdote católico, un cura, Mm. que pareciera que el clérigo, el cuellito, los habilita para opinar y hablar sobre todo. Ciencia, no ciencia, lo que sea. ¿Viste? Y todos te miran como diciendo, uy, acá se va a armar. Que entre el cura y el médico van a terminar las piñas. ¿Viste? Y vos, le digo, vas y decís, uy, me pusieron un cura. Entonces, empieza la guerra de cortesías. Padre, usted primero. No, por favor, doctor, usted primero. Sí, no, primero yo no, porque después, si yo hablo primero, después me mata. Entonces, no, padre, usted primero, por favor. No, doctor, usted Ah, primero. Yo les digo, en esa guerra no se metan, porque siempre la gana el cura, el tipo tiene experiencia. Entonces, cuando me toca a mí, por cortesía, yo le digo, padre, usted primero. Lógicamente él me va a decir, no, doctor, usted primero. Muchas gracias, le digo yo. ¿Qué anuncio? A los que están presentes, si esperan que el padre y yo vayamos a discutir, les aviso que esto no va a ocurrir, porque yo voy a hablar desde la sexología, como lo definí recién. El padre va a hablar de un punto de vista sexosófico. Como ambos tenemos claro desde qué punto de vista hablamos, no nos vamos a cruzar, porque sexosóficamente él puede decir que la masturbación es un pecado y que te vas en el infierno. Yo no puedo decir nada. Ujú. Yo puedo decir sexológicamente que la masturbación es parte de un proceso de conocimiento del propio cuerpo y que produce placer. Y que está presente en todas las especies de mamíferos y en la especie humana con bastante frecuencia. Y no produce nada, no tiene secuelas de ningún tipo. Ahora, si el padre dice que la masturbación produce cáncer, se está cruzando de línea, Ujú. porque de lo sexosófico está metiéndose en lo sexológico. Si yo le digo cuántos Padres Nuestros tiene que rezar el chico que se masturbó, me estoy cruzando. Entonces, como cada uno tiene claro desde dónde hablamos, no vamos a discutir. Con eso, por eso este concepto les va a salvar la vida. Entonces, ¿por qué te hice toda esta explicación? Porque evidencia científica seria de que la exposición a pornografía provoque algo en particular no hay. Y hay una cuestión que es lógica, además.
porque no hay estudios que te permitan avalar qué pasa con los chicos en exposición a pornografía, porque nadie va a exponer voluntariamente a los chicos para hacerlo en un contexto científico. Cuando vos querés Claro, observar sí, sí, sí. qué efecto puede ocurrir, necesitas un grupo en el que vas a darle el medicamento, a un grupo al que le vas a dar un placebo, un pseudo medicamento, y un grupo al que no se le vas a hacer nada, que es el grupo testigo. Entonces vas a ver qué pasa, que los que tomaron el medicamento, ¿cambió algo? Sí, se mejoraron, no les dolía, que esto y aquello. Los que tomaron el placebo se mejoraron, pero en menor cantidad que los otros. Y los que no tomaron nada, no, les duele terriblemente. Entonces, sí, bueno, el medicamento sirve para algo. Los que Claro, tomaron el placebo y también dijeron que no les dolía, entonces el medicamento como un placebo. Depositaron sus expectativas. Entonces yo no puedo, por lógica, exponer un grupo de niños a pornografía, no exponer a otro grupo de niños y decir, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Por eso no hay claro, base científica sexológica. ¿Qué es lo que podemos decir hoy? Que la exposición a pornografía no va a modificar cosas. Y hay una cuestión, vos dijiste muy bien algo que es importante. Aún, no solamente en niños, sino en adultos, es que es creer que eso que se ve, por lo general la pornografía viene del griego, porknei y grafos. Porknei es prostituta, grafos escritos. Eran los escritos con los que las prostitutas publicitaban sus servicios o los escribían para excitar a sus clientes. Este, Mm. por eso, cuando se habla de pornografía, se habla de gráfico. Ajá. Grafos ujú, de ese lado. La pornografía es algo que se ve. Por lo general puede haber literatura pornográfica, pero entra más la discusión de lo erótico y todo eso. O literatura que es una porquería como Las 50 sombras de Grey. Es un libro, una porquería absoluta porque la literatura erótica femenina es mucho más rica que eso. Tuve que leerlo. Confieso que fui obligado a hacerlo porque me llamaron del suplemento cultural de Clarín, del diario argentino, para que opinara cuando fue el boom del libro. Entonces dijo, "Ay, voy a tener que leer este bodrio". Por suerte todos los que lo leímos y opinamos ahí coincidimos que literariamente era un bodrio y que además no representaba para nada el erotismo femenino y que no, era escrito por un tipo eso. Pero hablando de lo gráfico, de la película porno, por ejemplo, Ujú. que es accesible. Yo me puedo meter en la computadora, no me pide ningún requisito. A lo sumo, en algunos sitios me puede decir, haga clic aquí si es mayor de 18 años. ¿Viste? Y si claro. tenés 15, 14, 13, 12, y vas a hacer clic. Entonces, Y sí, obvio. no hay restricciones. ¿Qué es lo que sí pasa? Y aún en adultos, el problema, creer, como bien dijiste, que eso que uno está viendo es cierto. Ujú. Y eso te hace daño, porque eso que están haciendo no es tener relaciones sexuales, sino que son planos de genitales y distintos tipos de cosas que cuando mi abuelo gallego, de Galicia, yo digo que por mi aspecto pueden pensar que soy noruego, pero no, en realidad soy hijo de gallego, hijo y nieto de gallego. Este, no veía televisión, porque había visto una sola vez una muy vieja serie de cuando yo era chico que se llamaba Bonanza. Y él Sí, decía, ves una, ves todas. Si viste una, las viste todas, porque son todas bonanza. Ajá. Y si uno aplica estrictamente este concepto gallego a muchísimas telenovelas, series o lo que sea, son todas bonanza. Está Es el igual. mismo modelo que nos venden siempre. Cuando viste una porno, y la viste dos, y es lo mismo. Y viste tres y te aburriste y no viste más. pero Excepto José Luis, que tengas algún dale, problema. dale. Entonces, cuando tenés algún problema, ¿en qué te jode? O sea, ¿en qué lo perjudica? Creer que eso que está pasando es cierto. Yo vi una hace años y no la volví a encontrar. Sinceramente no la busqué tampoco con mucha dedicación. Pero esta película se llama ¿Cómo se hace una película porno? Era el detrás de escena. Todos los trucos Ajá. que se usan para las proezas que pueden aparecer ahí. Y todos los clichés que hay en esas películas. Y terminabas riéndote, decías, esto es un desastre. ¿Qué es más peligroso por ahí que el porno? Que hay distintas categorías, pero este porno soft
que es el que uno puede acceder más fácilmente. Hay categorías que tienen que ver con la práctica del sexo duro, que puede llegar a crímenes. Y en eso hay una película con Nicolas Cage muy interesante, que es 8 milímetros, que habla de todo el submundo de ese porno jodido y ese porno donde hay crímenes y donde son películas de muerte, se las denomina así. Que hay, lógicamente, es un submundo eso. No es fácil de encontrar, hoy se puede encontrar, pero no lo va a ver cualquiera. Pero está otra categorización más fácil que tiene que ver con los gustos, entonces hay porno de esto, de aquello, qué sé yo, de alto, petizo, gordo, flaco, lo que sea. Pero vos crees, José Luis, que un chico que tiene acceso, por ejemplo, un chico de 8 años que hoy tiene un teléfono con internet, Sí, que puede ver cualquier que cosa. que puede ver cualquier cosa y explorar según lo que haya escuchado y ver lo que sea, y no sé, y se vuelve un poco adicto y está mucho tiempo consumiendo pornografía. Ahí, ¿No le ahí afecta? eso es interesante. Yo lo que querría de la educación, que formara, se denominaba así desde la literatura, pero es aplicable hoy a cualquiera de los medios, formar a lectores críticos. Que ese chico, antes de encontrarse con eso, ya esté prevenido de que eso existe, pero que eso no es cierto, eso no pasa. Y que tiene otras cosas. Y la analogía que se me ocurrió fue con que a veces es simpático, porque es un motivo de consulta de varones, fundamentalmente varones jóvenes, veinteañeros, que como es el motivo de consulta es la queja, o sea, que es más, uno lo escribe, cuando escribe la historia clínica, de manera textual. Es lo que la persona te dice como problema. Que coincida o no con el diagnóstico ya es otra historia. Pero es el motivo de consulta. ¿Qué lo trajo usted aquí? ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su problema? Y esta es muy simpática porque dice, creo que me estoy masturbando demasiado. Y mi pregunta siguiente es preguntarle justamente, ¿qué es demasiado? Claro. ¿Cuál es el punto de vista para definir demasiado? Y ahí se quedan tecleando. ¿Cuánto es demasiado? ¿Alguien se puede masturbar en exceso? ¿Alguien se puede masturbar demasiado? No, no puede, porque el apetito sexual es un apetito que se sacia. Y cuando se sacia, ya no tenés más ganas. Entonces, Claro. para hacer una similitud, y hoy al mediodía almorcé milanesas. Me encantan las milanesas. Me puedo comer una, dos, tres, y ya no. Está la fuente ahí, están recién hechas, porque estabas con hambre. Están ahí, está riquísima, pero no puedo, ya está. Entonces, ¿cuánto te podés masturbar? Nadie se masturba demasiado. ¿Qué pasa? Cuando la masturbación es un problema realmente. La mayor parte de las consultas que recibís es por eso que viene por información. ¿Cuándo es un problema? Y ahí está la analogía con lo que preguntaste. Cuando el chico deja de ser chico por masturbarse. ¿Qué significa dejar de ser chico? No juega a la pelota, no se junta con amigos, no hace los deberes, no va a la escuela. Y ahí la masturbación no es causa, es síntoma. Es síntoma de algo que le está pasando, de una carga de ansiedad muy grande. Que la está llevando a Entonces, como única descarga eso. Entonces, claro. este chico que vos dijiste se hace adicto a la pornografía. Yo lo pienso de esta forma. ¿Por qué este chico tiene necesidad de ver tanta pornografía? ¿Por qué él deja de ser chico? Y ahí te vas a encontrar con que el número de chicos que te van a venir a consultar por eso ya decrece, ya es menor. Claro. Hace poco, que está de moda, ¿viste? Además con el lenguaje progre, queda muy bien hablar en pluralidades. Entonces, fue el año pasado. Una colega joven en la cátedra me pide que incluyamos, no, el anteaño, que incluyéramos, perdón, el tema de las niñeces trans. ¿Viste? Se dice así, niñeces. Ahora viene acá en Argentina el Día de las Niñeces. Era el Día del Niño cuando yo era chico, pero bueno, ahora queda más lindo decir Día de las Niñeces.
El tema de las niñeces trans. Estaba toda la onda de Shiloh, Pete Jolie, que finalmente dijo, no, soy una nena, se puso el vestido y se dejó de joder. Pero estaba toda esa onda y esta joven colega me dice, ¿por qué no incluimos el tema que este aquello? Entonces le digo, bueno, a ver. Y le dije así, porque además es una colega confiable. Le digo, prepáralo vos y tenés 40 minutos. Me dice, 40 minutos. Le digo, sí, sí, porque vos conocés, ya hace tiempo que trabajamos juntos, le digo, vos conocés los contenidos de la materia y los tiempos que tenemos para desarrollarla. Y para este tema 40 minutos es una barbaridad. Pero vos fijate, qué importante que esto aquello. Digo, para. De acuerdo, no estaba, por eso más o menos precisé la fecha, porque no estaba el censo de Argentina todavía. Entonces yo recurrí a los datos del censo de Estados Unidos. La incidencia de población transgénero, el transgenerismo es un término paraguas donde está metido un montón de cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero bueno, lo usan. La incidencia de transgenerismo en Estados Unidos, en la población en general, es del 0,002%. Sí, sí, nada. La incidencia en general es un poquito menor, pero para hacer números redondos, la incidencia en la población en general de la diabetes es del 10%. Wow. Claro. Yo que estoy formando futuros médicos y psicólogos, ¿de qué les tengo que hablar más? ¿De diabetes? Que probablemente un 10% de sus pacientes va a tener diabetes. Sí. O de transgenerismo, que el 0,002% probablemente pasen toda su vida profesional sin atender nunca un paciente transgénero. Yo llevo 35 años y he atendido 12. Me dedico exclusivamente a esto. Y en algún momento fui uno de los tipos que más había atendido en el país. No estoy dentro del sistema público, así que ya perdí el tren, pero yo por ahí, como soy políticamente incorrecto siempre, digo que se generan estructuras que superan el número posible de personas que vayan a beneficiar. Ya hay ministerios, con subsecretarías, con direcciones, con jefaturas, con personal, no, que tienes una estructura de personal para atender las necesidades, pongámosle, para ser muy generoso con el número, de 250 personas transgénero que hay en el país. Sí, cuando hay Dale otras la cosas que... plata, en vez de hacer ese despelote, darle la plata a ellos en vez de cobrar semejante sueldo. Pero nos fuimos un poquito al carajo, volvamos a donde estábamos, que era el asunto vinculado con la exposición a la pornografía en los niños. Que si es mejor que la vea o no la vea, y es mejor que no la vea, porque probablemente la reacción va a ser de susto. Va a O ser de contarle susto antes, porque, como decías vos, explicarle al niño lo que se va a encontrar con lo que ve y que quizás se le van las ganas, porque también creo que está ese tema de lo prohibido, de ese tema de mientras más me lo prohíben, más ganas me dan de hacerlo. Si yo, mira, le digo, mira, así, yo sé que quizás es muy probable que vayan a ver, porque lo hacen, pero si yo ya se lo porque se lo digo, van a quizás llevar por delante. le saco las ganas, como que, la verdad Este, que no, o no lo yo, sé, pero ya yo no sé si lo hizo como precursor o muy, muy astuto, le salió de casualidad, me estoy refiriendo a mi padre, gallego, y como buen gallego, los gallegos dicen en Galicia que Argentina es la quinta provincia gallega, y probablemente haya más gallegos en la Argentina que en Galicia. Gallegos en serio, porque gallego por ahí se le dice a cualquiera de España, no, gallego de Galicia. Y yo participo del chiste que dice que el mostrador de un negocio, por lo general gastronómico, se inventó para separar a los gallegos de la gente. O sea, porque siempre detrás de un mostrador hay un gallego. Entonces, ¿qué sería el señor? ¿Qué se va a servir el señor? Te va a decir. Entonces, mi viejo, como buen gallego, era bolichero. Ya tenía restaurante. Ajá. Esto lo aclaro porque lo que hizo, por eso digo, yo no sé si lo pensó o se le ocurrió en ese momento, si lo planeó o no. Quizá no lo planeó. Cuando yo empecé a salir, eran los 13, 14 años, me dijo, bueno,
vas a empezar a salir, empieza la época, empieza a salir y todo el asunto. Mi viejo, como bolichero, estaba cansado de ver pibes dados vuelta por el alcohol en los cumpleaños de 15, que es Mm. una cosa muy tradicional, y era donde el tipo tenía oportunidad, viste, aparecía uno que se había afanado una cerveza, y le con la cerveza, y terminaban hechos pelotas. Entonces mi viejo me dice, eso es una vergüenza, no saben chupar, acá tenés lo que quieras. Si vas a chupar, empezá por beber, acá, para conocer cuál es tu límite. Ujú. Saber qué te bancás y qué no te bancás. Y me jodió, porque hasta el día de hoy no chupo. Claro. Claro, pero bueno, pero ese es tu caso particular. ¿Cuántos? Estuvo, estuvo Ca- astuto. Por eso, no sé si estuvo astuto o fue por casualidad. Es Pero que yo creo en lo que eso, decía Nicolás, si que vos le son muy avisás, rebeldes. se va a encontrar con eso. La reacción inicial va a ser susto. Que un pibe de 8 años vea eso que aparece en las películas porno, que ahora todo aquel que nos esté viendo va a agarrar y va a poner una porno a ver qué se ve. Se ve el trazo grueso. ¿Qué más? Hay una cosa más peligrosa, Nicolás, que la pornografía para mí, desde el punto de vista de mi trabajo, Mm. que es la sexualidad representada en las películas o en las novelas, donde todo es perfecto. Había una que fue icónica y ahora están metidos en política, son despelote. Pero hubo una telenovela acá en la Argentina hace unos años que Resistiré, así se llamaba, y tenía la banda de sonido de la canción, la vieja canción. Hubo una escena que fue impresionante. Él y ella se encuentran en un bosquecito que quedaba entre dos sitios donde trabajaban. Se encuentran de manera clandestina y debutan como amantes en ese bosquecito. ¿Qué se ve? Esto se pasaba en televisión en horario Familiar. normal, edición de las Sí, sí, telenovelas. 6 de la tarde. ¿Viste? 8 por ahí, con la cena, porque había que vender publicidad. Entonces hay más gente a la hora de la cena que a las 6 de la tarde. Entonces, o sea, el target es más amplio. Entonces se encuentran, ella y él en el bosquecito, y se besan desesperadamente. Estaba fresco, porque a ambos cuando hablaban les salía vapor. Detalle interesante. Ahí las manos de él recorren el cuerpo, ambos con una diferencia de estatura importante, el tipo relativamente alto y ella bajita. Recorren el cuerpo de ella y se ve la mano de él, que ella justamente en ese capítulo tuvo la precaución de colocarse, de vestir una falda. Habitualmente andaba de pantalones, pero en ese capítulo fue de falda. Eso es interesante. Y Y se ve porque la mano sabía de que él, se iban a encontrar. Sabía lo que. que va hasta la rodilla, ¿viste? Y empieza a arrugar la tela hacia arriba. Hasta ahí se vio, ¿eh? No se vio nada más arriba de la rodilla. Pero en la gestualidad, ¿viste? Y lo interesante es que el tipo hizo así, pero después no hizo así. O sea que además de ir de falda, iba sin ropa interior. ¿Viste? Y Claro. de pie contra un árbol, teniendo las manos de él que la sostienen a ella, porque es más bajita, y teniendo las manos de ella que lo tocan a él, los dos ponen cara de que se produce la penetración. Cosa que ya es bastante complicada en esa situación y estando de pie, porque tanto la vagina no está como el ombligo así derecha, sino que tiene una curvatura. Y el pene del varón tiene otra curvatura. Hacer coincidir esas dos curvaturas sin ayudarse con la mano es muy difícil. Pero ponele que estaban tan apasionados que la pudo embocar, acertar, de esa forma, ¿viste? Porque las manos de él estaban acá y las manos de ella estaban ahí. Nadie se ayudó con la mano. El tipo movió la pelvis y los dos pusieron cara de ¡wow! Estuvo espectacular. Y ahí empezó, si existiera el verbo, ella, a orgasmar, a tener orgasmo, así de una manera impresionante. Y después de un ratito de eso, lo más sublime, llegan al orgasmo simultáneo. Los dos tienen orgasmo al mismo tiempo. Luego de lo cual, se relajan, se acomoda la falda y siguieron cada uno por su lado. Interesantísimo, porque a esta altura de la novela, el personaje de él ya había tenido relaciones sexuales con 4 o 5 mujeres. No tomaron ningún tipo de precaución de transmisión de infecciones transmisibles sexualmente.
no tomaron ningún tipo de precaución anticonceptiva y ella no quedó embarazada. Y además ni siquiera le chorreaba nada, ¿viste? Después de todo ese despelote que hicieron, se fue, se acomodó la falda y se fue caminando sin ningún inconveniente. Pero ahí había un montón de cosas que nos tragamos y vimos todos, y muchos llegamos a pensar que eso era tener relaciones sexuales. Primero, La la verdad. primera vez en una pareja no le sale bien a nadie. Con el Claro, miedo, la ansiedad, el cagazo que sí, tenés sí, encima, si te sale bien, agradecé porque fue un milagro. Algo va a fallar, Claro. seguro que algo va a fallar, porque es normal, porque estamos conociéndonos, somos 2 personas distintas. Entonces, primero eso. Segundo, hacía frío. Cuando hace frío, dejémonos de joder, al Complica. aire libre se complica. La diferencia de estaturas, hay que aguantar el peso de ambos, está bien, chiquita, más o menos livianita, poder seguir, el tipo un tipo joven, fuerte, pero hay que aguantarlo eso. Contra un árbol, la corteza raspa, ¿viste? Contra un árbol Sí, es sí, sí, incompresible. es un poco la venta de la idealización del sí, sexo. y Y empieza a romantizar, tener orgasmo y todo lo demás, y después el orgasmo sí, simultáneo, que es más difícil que, rom- que lo que se te ocurra. Esa, a veces, te hace más daño que la pornografía, porque en la Claro, pornografía podés ir prevenido, diciendo: "Esto es mentira, esto es mentira, mirá, claro, va a poder, claro. mirá la cara que pone". Parece que estuviera, cosiendo, bordando la dama en cuestión, tan entretenida en lo que está pasando. Mirá el tipo, claro, este no puede existir, y no, no existe, es un truco de cámaras. Se usan espejos convexos para filmar contra el espejo, entonces te dan tamaños que en realidad no existen. Y si realmente tiene ese tamaño es porque tiene un problema, pobre señor, no es envidiable. Si claro. observás, esos señores que aparecen con esos tamaños terribles, nunca tienen erecciones con rigidez. Bueno, pero desde el punto de la psicología, tal vez no tanto médico, bueno, que no sé si hay una gran diferencia, ¿cuánto daño puede generarle, no sé si más, a los hombres o a las mujeres, pero que creen que todo eso es el Que es sexo o real, lo que es real y que vos tenés que cumplir esa realidad con tu pareja y te frustra o te es Claro, trae, terrible, porque nunca lo lográs. es terrible, porque no te representan las situaciones reales, te representan eso que que es está todo perfecto. idealizado y no sé a Es partir de qué Disney, ideales. que no existe. Claro, ¿viste? Sí, Te presentan cosas como esta de cuestión que yo le contesté a la colega con la estadística. No es porque el tema de la niñez trans no me resulta interesante, qué sé yo, ahora he estado todo el día estudiando, pues tengo un paciente eh, que tengo que ver a dónde lo mando, porque yo ya hace unos 2 años o 3, desde la pandemia y después por distintas cuestiones propias de salud, que atiendo solamente por videoconsulta. Y este paciente vive en un pueblito en la Patagonia, Argentina. Y estoy buscando a qué centro más o menos bueno lo puedo mandar, porque lo que tiene popularmente, esto salió en las redes ahora en 2019, por ahí, antes de la pandemia, después la pandemia ya fue otro tema central, pero él tiene sexomnia. O sea, una especie de sonambulismo en la que tiene relaciones sexuales con su pareja, lo cual a su pareja no le termina haciendo ninguna gracia. No hay violencia ni agresión, pero el tipo tiene esto, estudiando. Hoy tuve que recurrir a varios libros y a varios sitios en serio. Estoy viendo Sexomnia Disorder Diagnosis, Ajá. las otras solapas que tengo abiertas en la compu. Este, es un trastorno del sueño que puede estar ajá, vinculado a cuestiones biológicas. Es rarísimo. Se calcula en los centros, porque la única estadística que hay es de los centros de estudio del sueño, donde va la gente que tiene apnea durante el sueño o que tiene insomnio, tiene este tipo de problemas, o sea que es muy específico. No llega al 8% de los consultantes, son una muestra de 340 de un centro de la Cleveland Clinic, creo que era, habían atendido a 3 personas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este pobre patagónico que tiene sexomnia? No sé, es interesantísimo para mí. ¿Qué es la sexomia? Perdón. es- Sexomnia es una especie de sonambulismo en el que el tipo tiene relaciones sexuales, e Ajá. inclusive, de acuerdo a lo que he estado leyendo,
puede tener un mejor desempeño que estando despierto, porque no tiene inhibiciones, pero es una especie de trastorno en el entresueño, entre el sueño profundo y el despertar. ¿Y después no se acuerda? Y lo peor es que no se acuerda. Claro. Lo peor es que no se acuerda. Claro. Puede estar Y, con los ojos abiertos. Esto es importante, aunque es muy difícil obtenerlo, pedirle a la pareja que te escriba lo que observa. Es muy difícil hacer una observación lo suficientemente objetiva en esa circunstancia, porque se le viene encima. Y la piba tiene y- un miedo tremendo, y el flaco también. ¿Qué fue la indicación que yo le di? Yo tuve la primera entrevista, hice el interrogatorio, más o menos arrimé un poco el bochín al diagnóstico general de la sexomnia, porque lo había leído cuando salió en 2019, y ahí me puse a estudiar, porque dije, a este flaco yo tengo que descartar factores orgánicos, yo tengo que descartar que su cerebro esté funcionando bien, tengo que encontrar un centro neurológico donde por lo menos sean capaces de hacerle un buen electroencefalograma con estimulación para ver si esto no es una modalidad de epilepsia, porque eso era lo que me acordaba. Después ajá. cuando me puse a estudiar me encontré con que sí, con que hay formas de epilepsia de ciertas zonas del cerebro que se manifiestan así, que puede deberse a distintos síndromes, que tengo que descartar necesariamente con un neurólogo. Entonces tengo que encontrar dónde hay un neurólogo al que él puede acudir, porque está en un pueblito chiquito. Claro. Entonces, es muy interesante. Está buenísimo, mira cómo te enganchaste. Pero probablemente sea el único paciente que yo atienda en mi vida, y confío en que mi vida todavía sea larga. Ujú. Claro. Entonces, voy Wow. a hacer una película sobre eso, y sí, puedo hacer una película, puede Sí. llegar a ser exitosa, pero quien la vea no puede salir pensando que a él también le puede haber pasado. Claro. O que Entonces, hay ¿qué nos mucha pasa gente que... con esta exposición que tenemos a esa sexualidad? Volvamos a lo que nos convoca, con esa sexualidad en esas telenovelas o películas románticas, como quieras poner. Es más, mi esposa se enoja porque Pretty Woman, Mujer Bonita, es la Cenicienta de los 90. Este, eh, la ves 2 millones de veces. Y por televisión la pasan a cada rato. ¿Y por qué se Ujú. enoja mi esposa? Porque yo le tiro las ilusiones desde que la vimos por primera vez. Que hasta el día de hoy, ¿viste? Si hay algún reencuentro entre Julia Roberts y Richard Gere, se plantea, ¿existirá la posibilidad de rodar? De aquello? Y yo de entrada, cuando terminó la película, ¿viste? Con toda la música, está buenísima, todo, aparte, Julia en su esplendor, yo dije, no va a haber segunda parte. Entonces empecé, ¿por qué no va a haber segunda parte? ¿Por qué no duran 3 años? En 3 años están separados. ¿Por, ¿Pero por qué? Me por dice. qué? Digo, no porque él sea un multimillonario y ella una prostituta, Ah, sino porque a ellos los une la pasión de una semana que llevan conociéndose, la juventud, la idealización. El otro en realidad no existe. En ese periodo de enamoramiento, el otro no existe. Lo que existe es el fantasma de lo que yo necesito. El otro es lo que yo quiero que sea. Entonces no Claro. tiene defectos, el otro es perfecto. Después de 3 Claro. años, el otro es una persona real. Y el otro comete errores. Le puse 3 años para ser generoso. Este, Creo Sí, que seis un año. meses te digo. Claro. Sí, el enamoramiento, limerence o limerence, como le llaman los yanquis, o camote, le decimos los mendocinos, el estar Claro. encamotado, el español, el castellano, que es nuestro idioma, tiene el término, que es enamoramiento. Algunos traducen a los yanquis y hablan del periodo de limerancia, que es un término horrible. Si tenemos enamoramiento, poner enamoramiento. El periodo de enamoramiento dura 6 meses. A los 6 meses, además, los neuroquímicos, por ahí te metiste un poquito con la dopamina, los neuroquímicos, la feniletilamina, que es la que se libera cuando uno se enamora, y se libera a raudales. También está en el chocolate, por eso comer chocolate es un buen antidepresivo. Engorda. mm, Pero antes de, yo digo a más de uno, antes de salir con ese clavo, cuando se dice un clavo, es que la pareja con la que estás saliendo es un desastre, no va a funcionar eso. Entonces, antes Ah, de salir con eso, comete un chocolate, quédate en es casa más y listo. barato aparte. Es más Un buen barato, chocolate. tenés menos problemas a largo plazo y listo. Entonces, Claro. esta sustancia se agota a los 6 meses, los receptores no aguantan, es un estado, está enamorado, es casi un estado de locura transitoria.
vos tenés un estrechamiento de la conciencia, estás pensando todo el tiempo en la persona amada, tenés una distorsión temporal. Cuando estás con la persona amada, el tiempo es veloz. Cuando no estás con la persona amada, el tiempo se hace eterno. Y una hora dura Ah, siempre 60 minutos. Entonces, tenés una distorsión temporal, una distorsión en las percepciones, el otro es perfecto. Además, está loco, que es buenísimo. Yo digo que el conocer esto no significa, por ejemplo, conocer los mecanismos que se ponen en funcionamiento en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, no evita que nos sigamos enojando. Entonces, conocer esto que nos pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, no evita que nos sigamos enamorando. Y tenemos que seguir enamorándonos, es maravilloso, es lindísimo estar en ese momento. Mujer Bonita no duraba más tiempo porque enganchaba en ese momento y después las diferencias entre ambos eran muy profundas, no por las ocupaciones, sino por las diferencias de crianza, de cultura, de aprendizajes y demás. Y probablemente, ya cuando me pongo más malo y cuando mi mujer se va de la habitación, porque probablemente Richard Gere, en su personaje, tenía un problema y cuando ella pase a ser apta, deje de ser prostituta y estudie, porque era lo que ella quería, estudiar y ser universitaria y todo lo demás, y se transforme entonces en una persona apta, Ahí le que iba a dejar pierde el de... atractivo Ujú. y el tipo se aburre. Claro. Y ahí ya mi mujer se va y me dice, anda, ta, 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 ta". Es una construcción teórica, una fantasía totalmente mía, que no tiene nada que ver, pero quizá, ¿quién te dice? Este, entonces, cuando nos metemos en estos temas, es interesante. La pornografía no sirve. Remitámonos a la etimología. ¿Para qué sirve? Para que las prostitutas enganchen clientes o para que se exciten. Y acá hay una cuestión también que ya es otro temazo así inmenso, que es el de las trabajadoras sexuales. Que sí, sí, eso ya. hay una movida abolicionista, se denomina así, antiabolicionista, perdón, que justamente de mujeres que pasaron por la prostitución y a veces pasaron por el tema de la trata, que dicen no puede ser considerado un trabajo. Hay un autor ya fallecido, colombiano, Elí Alzate, lindo apellido tenía para estudiar sobre esto, primera cátedra de sexología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Medellín, la primera que hubo en América Latina. En México hay cosas muy buenas de UNAM, ANSAC. Hay toda una sociedad mexicana de sexología y educación sexual que tiene una producción, Rubio Aureoles, Álvarez Gallú, son dos autores muy buenos. Yo uso los libros de ellos para los estudiantes en la universidad, tienen muy buena producción. Y hay un Instituto Mexicano de Sexología que tiene una producción propia que es interesante. Yo empecé estudiando autores europeos y norteamericanos y no tenían que ver con la realidad de mi país, con la realidad social que yo vivía. Cuando empezó a haber una producción de autores latinoamericanos, es muy, muy bueno. Me fui al carajo, vuelvo a donde estaba. ¿Dónde estaba? Que en el caso, para no dejar el tema colgando y decir, bueno, ¿qué hacemos con la pornografía? Volvamos al inicio, porné y grafos, y dejemos el tema de la prostitución porque es muy grande, muy interesante también. Pero, ¿para qué sirve? Y sirve para eso. No hay arte en esa parte. ¿Que existe el arte erótico? Sí, es otra cosa. La diferencia entre pornografía y erotismo es que el erotismo es el sexo implícito. La pornografía es el sexo explícito. Me muestran todo. Claro. Me muestran genitales, me muestran primeros planos de genital y todo lo demás. En el erotismo me sugieren, yo lo completo. Por eso funciona en mí. Por eso Sí, más la literatura, creatividad, más yo lo completo con mi los cabeza, sentidos. yo lo Ajá. con mi imaginación. Entonces, por eso funciona y hay obras de la literatura erótica que son obras espectaculares. Obras, por ejemplo, una película icónica de los 90 también, 9 semanas y media. No me acuerdo Bien. el nombre de ella. Me Bueno, sale José, pero no, Nicole Kidman. En 9 José semanas Luis, y media, perdón, sí, sí, nos dale quedamos en el así aire. para terminar. Uy, que se me corta a mí, se me está trabando. Salió cortado. Ahora A sí, Ahí ver. te está. escucho. Ahí va, ahí va.
que ya llevamos más de 1 horita de programa para ir cerrando, porque si no, la verdad que se nos ha pasado rapidísimo. Perdón Es que de te noche. corte así, Es de noche. pero sí. Ahí para ir dándole un cierre, porque si no, después Sí, la idea de hay los que programas es editar. que sea 1 horita, para que no sea tan extenso. Y nada, si querés ahí metamos un cierre Bien. y ya te vamos a volver a llamar seguro, porque Sí, quedaron temas ahí este, para que hablemos, podemos estar eh, hablando todo el día. en Spotify, Ajá, en dinos. Deezer, en Google Podcast, Historias del Sexólogo. Excelente. Son, Excelente. son Historias del historias de 5 sexólogo. minutos y con un compromiso que siempre he tenido. Todas son verídicas. Todos son historias que yo escuché dentro del consultorio. Lógicamente los datos están cambiados, no están los datos de Sí, filiación de claro. nadie, pero son todas historias reales de Wow. gente como uno, no como en las películas. Entonces vinieron con problemas porque me masturbo demasiado, porque no tengo orgasmos, y soy una piba de 20 años, no tenés orgasmos porque no sabés cómo tenerlo, y no sabés cómo Claro. tenerlo porque se aprende. Eso es interesante. Dentro de la educación hay muchas cosas que se aprenden en la sexualidad. La falta de educación me lleva a pacientes. Entonces, hay un montón de historias que cuento, y son todas reales con eso, y es un tema fascinante. Yo Lo siempre voy a agradezco escuchar. a los Excelente. profesores que tuve porque me abrieron la cabeza de mi estructura médica, biologista y cerrada, a leer antropología, a meterme en una facultad de psicología, a leer literatura, a ver cine, a escuchar música, a un montón de cosas que me abrieron la cabeza para pensar sobre esto. Y es un tema interesantísimo. Todas las culturas, algo sobre el sexo hay. O lo prohibieron, o lo Excelente. permitieron, o lo reglamentaron. José Luis, ¿estás hablando de tu podcast? Sí. Hablé del podcast, sí. Historias del sexólogo. Que justo, Historia del sexólogo se llama. Sí, está en Spotify, Deezer, Google Podcasts Lo y en vamos, algún... lo vamos a en escuchar. Spotify, Lo en voy a Y bueno, inclusive. escuchar. sí. Eh, Bueno, Yo creo que José Luis, en algunos gracias. se van a divertir, otros son tristes, pero es la vida. Bueno, pues, para Bueno, sí. equilibrar emociones. Está bueno. Les agradezco mucho la paciencia que me han tenido. No. Está bueno y obviamente me gusta dar clases y me gusta hablar sobre el tema y me gustan los jóvenes que cuestionan. Como te dije, hay una movida, ¿viste? La pornografía produce adicción, que esto, aquello, todo lo demás. Yo la asimilo a la movida de el gobernador de Florida, que te prohíbe la educación y se va al otro extremo, se va totalmente al carajo. Entonces, ¿en qué tengo evidencia científica? No hay trabajos científicos que avalen ni siquiera esas movidas, porque ahora como todo es neurociencia, ¿viste? Está buenísimo. Es más, yo trabajo dentro del área de neurociencias en la universidad. Todo es neurociencia, que es el mismo perro con distinto collar que vengo estudiando hace 40 años. Nada más que se van poniendo de moda las cosas. Claro. Entonces, que salen con los neurotransmisores, que aquello. Yo digo que está buenísimo, pero corremos el riesgo de ser reduccionistas y reducir a un hecho biológico cosas que son más que la biología. Y con esto volví al principio. La sexualidad es más que el sexo. Muy bueno. Más que excelente. Excelente. Gracias. 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 Y bueno, A ustedes. Un gusto invitados todos al conocerte. podcast y gracias. Y ahí estamos en contacto para ver si te tenemos en otro programa. Muchas gracias, José Luis. Ya aprendí, así que listo. Dale. Un placer. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, Chao, hasta José Luis, luego. por tu tiempo. Gracias.